Saludos a todos. El tema de hoy es la filosofía medieval. Si por un lado el misticismo de Oriente y el escepticismo influyeron en el desarrollo de un sincretismo filosófico en la antigüedad, por otro lado el neoplatonismo, resultado de ese periodo, influyó notablemente en los intentos de comprensión racional y transmisión del cristianismo. ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es esa tendencia a conjuntar o armonizar corrientes de pensamientos opuestas. Por ejemplo, vamos a hacer un sincretismo político de armonizar las ideas de izquierda con las ideas de derecha, como tratar de unir, de buscar un punto intermedio. Entonces, en esa búsqueda del misticismo oriental, que es lo religioso, con el escepticismo, que es no creer en lo religioso, entonces se buscaba un punto intermedio. Salió el neoplatonismo y luego llegamos al cristianismo, que trató de refutar la filosofía griega clásica, porque la filosofía griega clásica pues va un poco en contra de lo religioso, en especial aquellas como las creencias de la inmortalidad del alma. Entonces, como las discrepancias fueron inevitables, dentro del cristianismo empezó a surgir una corriente de pensamiento que se desarrolló en dos periodos: la patrística y la escolástica. La patrística se desarrolló con los inicios del cristianismo, gracias a los padres de la iglesia, pues se llama patrística, de padre. Se extiende en Occidente hasta el año 536 con Isidoro de Sevilla y en Oriente hasta el 749 con Juan de Damasceno. La escolástica es propiamente dicha la filosofía desarrollada durante la Edad Media, que comienza en el siglo IX y perdura hasta alrededor del siglo XVI. Dentro de este periodo hay que destacar las corrientes árabes y judías. Dentro de la filosofía medieval, la patrística, se destaca Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona para los católicos. Agustín nació en el año 354 en el África romana. En su juventud llevó una vida desordenada. Luego, en su deseo por encontrar la verdad, se adhirió primero a una secta llamada de los maniqueos, para luego inclinarse al escepticismo, es decir, lo contrario de la religión. En el 384, mientras desempeñaba la cátedra de retórica en Milán, Italia, siguió las enseñanzas del obispo Ambrosio. Se convierte al cristianismo, es ordenado sacerdote y en el 395 es consagrado obispo de Hipona, por eso es llamado Agustín de Hipona o San Agustín de Hipona. En su filosofía podemos hablar sobre la filosofía y su método. Para Agustín de Hipona, el origen de filosofar parte del deseo de la felicidad. El hombre anhela no tanto una verdad teórica cuanto una verdad que salve. La verdadera felicidad se encuentra en la unión con Dios por el conocimiento y el amor, según este filósofo. La filosofía se mueve en el ámbito de la religión cristiana, que es la verdadera felicidad, según San Agustín. Para ello, Agustín establece una franca colaboración entre la razón y la fe. La filosofía es una profundización y fundamentación racional de la visión cristiana entendida en su sentido más amplio. Este filósofo católico cristiano intentó tomar la filosofía para darles argumentos y darle coherencia y fuerza a las creencias cristianas. Para poder reflexionar hay que impedir a todo trance disiparse exteriormente, según San Agustín. Solo en el interior de la propia persona se encuentra la verdad. Agustín afirma el primado de la interioridad. Su esfuerzo filosófico trata de esclarecer el problema de Dios y del alma. Parte del estudio del interior del hombre para conocer toda la realidad. Tenemos también en la escolástica, que es el segundo periodo, vamos a hablar sobre este tema y hablaremos sobre un filósofo destacado que es Tomás de Aquino. La escolástica es la reflexión filosófica y teológica surgida de las escuelas de la Edad Media desde Carlomagno hasta el Renacimiento, con el fin de comprender la fe cristiana. El nombre escolástica procede del hecho de que la filosofía y la teología eran enseñadas en la Scholae, escuelas, que dieron origen más tarde a las universidades medievales. ¿Cuáles eran los temas escolásticos? Los temas escolásticos eran tres, básicamente: la trascendencia de la vida. Desde presupuestos cristianos en la Edad Media, la vida terrenal se concebía como una preparación para el más allá. Es decir, que nuestra vida cotidiana terrenal era una
una base para luego trascender y luego resucitar de alguna manera en otra vida, según las tendencias cristianas. Según este punto de vista, tiene una finalidad trascendente. El otro tema de la escolástica es la fe y la razón. La fe sería la luz que ilumina la inteligencia y la gracia de Dios, la fuerza que anima a actuar. Sin embargo, fue la profundidad y sobrenaturalidad de la fe cristiana la que llevó a los escolásticos a profundizarla y querer comprenderla. Otro tema de la escolástica es la metafísica aristotélica. En este empeño les resultó de vital importancia el estudio de la metafísica, llamada por Aristóteles filosofía primera, cimiento de la teología. La filosofía escolástica que se desarrolla en un ambiente teológico es preferentemente metafísica, centrada en el estudio del ser, de las realidades intangibles. La primera de ellas es Dios, el ser absoluto, según el cristianismo. Entonces la escolástica tomó la filosofía de Aristóteles y la adecuó al cristianismo, de tal manera para darle una fundamentación filosófica a una creencia que no tenía fundamentaciones en la razón. Por eso uno de los temas principales de la escolástica es la fe y la razón. Hablaremos en la escolástica de un filósofo destacado, que es Tomás de Aquino. Tomás asimiló a Aristóteles para unir los datos de la razón con los de la fe. Su mérito radica en haber intentado armonizar la razón y la fe, puesto que, según él, ambas derivan de la misma fuente y llevan al mismo fin, Dios, plenitud de la verdad, según este filósofo. Puntos centrales de la filosofía de Tomás de Aquino: la persona humana y el conocimiento. Tomás tiene una visión más concreta que sus predecesores sobre la bondad moral de los actos y sobre el conocimiento. El doctor Angélico, como así era llamado Tomás por ser una persona muy sapiente, muy intelectual, muy inteligente, doctor Angélico, consideró que lo primero que conoce el ser humano es el orden concreto del mundo que le rodea y del que forma parte como realidad biológica. En el conocimiento del mundo se descubre la unidad del ser. Pero además de conocer, el humano posee voluntad, el ser humano posee voluntad, que es la tendencia intelectual que lo hace desear un bien aprendido por la razón. La voluntad se inclina naturalmente al bien, de modo que cuando alguien actúa moralmente mal, lo hace no porque quiera el mal, sino porque le parece deseable y por ello bueno. La persona es libre y por ello es capaz de actos morales. Otro tema interesante de Tomás de Aquino es Dios y el mundo. A pesar de ser aristotélico, Tomás no se queda con la idea del Dios motor coeterno con el mundo increado, como Aristóteles, que habla del motor inmóvil. Según Aristóteles, todo tiene algo que lo mueve antes. Por ejemplo, nuestras manos las mueven los músculos, esos músculos están siendo movidos por unas órdenes del cerebro, y el cerebro es así. Entonces uno no puede ir al infinito. Si pensamos en un carro, la llanta las mueve el eje lo mueve el diferencial lo mueve otro eje que va al motor, el motor lo mueve por la explosión de la gasolina dentro de los cilindros, y uno siempre va así. Y dice Aristóteles que uno no puede ir hasta el infinito, y como no podemos ir hasta el infinito, entonces hay algo que es la causa primera, y según Aristóteles esa causa primera es Dios, y así lo toma Tomás de Aquino, en referencia con el Dios y el mundo. La consecuencia de la conclusión de Tomás de Aquino, que toda criatura es contingente, ¿qué quiere decir eso? Porque en ella distinguimos la esencia de la existencia. Esta es una derivación de los conceptos aristotélicos de acto y potencia. Acto y potencia son dos conceptos de Aristóteles donde todo ser que exista está en condición de acto, de ser potencia de algo, de hacer algo. La consecuencia de esta conclusión es que la naturaleza se convierte en objeto de conocimiento, ya que al haber sido creadas por Dios, participa de las perfecciones divinas que pueden ser comprendidas. Luego hablaremos sobre la filosofía renacentista. Algunas de las circunstancias que influyeron en la aparición de la filosofía renacentista fueron la decadencia de la escolástica.
porque ya las especulaciones metafísicas fueron cada vez menos satisfactorias, es decir, las explicaciones que daban como a San Agustín o Santo Tomás de Aquino no fueron tan satisfactorias. La diferenciación de la cultura, los diferentes sectores del saber, como las artes, la ciencia, la filosofía, comenzaron a existir de forma independiente. La filosofía empezó a considerarse como una ciencia más. La reforma protestante, aquí fue donde nacieron todas esas iglesias que llamamos evangélicas o cristianas, alternas a la gran iglesia católica, la más antigua. Al romperse la unidad de la iglesia, la crítica se vuelve un lugar común, ya como que en la Edad Media la iglesia católica no se podía criticar, era una verdad absoluta, y la reforma fue una crítica a esos cimientos de la iglesia, entonces ya la crítica se volvió más habitual, en especial a lo escolástico y a los dogmas cristianos. Una nueva realidad política y económica. El Sacro Imperio Romano Germánico termina de disolverse, el sistema feudal se resquebraja y la burguesía empieza a configurarse como una futura clase dominante. Entonces, estas circunstancias influyeron en la aparición de la filosofía renacentista. Hablaremos dentro de esta filosofía algunos puntos importantes como el humanismo. En el núcleo intelectual del Renacimiento se encuentra el humanismo, que se puede entender como el renacimiento de las letras clásicas mediante el rescate de los autores latinos como Cicerón, pero sobre todo como preocupación filosófica y nueva concepción antropocéntrica. Antropos es ser humano, el ser humano como centro de la realidad. En efecto, aunque el humanismo no es una escuela de pensamiento con posturas más o menos coherentes, sí hay en los humanistas, entre los cuales podemos mencionar a Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne y otros, una preocupación moral y de redescubrimiento y revalorización de la naturaleza humana explicada desde sí misma y alejándose cada vez más de la dependencia conceptual a la escolástica, a lo religioso. Los humanistas desean comprender la realidad sin referencia a dogmas religiosos, por lo que propone la vuelta del conocimiento humano natural, tal giro antropocéntrico, es decir, ya no es Dios el centro, sino el ser humano el centro, se verá reflejado en la formulación de una ética con cada vez menos rasgos religiosos. Entonces el hombre en el Renacimiento, renace el hombre, por eso se llama Renacimiento, y se supera la Edad Media que hablamos hace un momento, donde el centro era Dios, ahora el centro pasa a ser el ser humano. Los cambios de la religión. La fuerte exaltación del aspecto sobrenatural que salva la naturaleza corrompida pone a la reforma protestante, en contraposición al espíritu renacentista. Sin embargo, en otros aspectos concuerda con la mentalidad de la época. Es decir, que la religión cambió, la religión no es tan humanista, pero coincidieron en ciertas cosas, por ejemplo, como la tendencia a volver a las fuentes lleva a Lutero. Renacimiento es volver a las fuentes, volver a los clásicos, volver a los griegos, renacer eso. Entonces Martín Lutero vuelve a las fuentes, rechaza las prácticas y cultos que no se encuentran de forma explícita en el texto bíblico. Entonces Martín Lutero fue el primero a decir que a las imágenes no hay que hacerles cultos porque en el texto bíblico dice que no hay que darles cultos ni hacerse imágenes. Esos son tradiciones católicas y según Lutero dice que no. Por ejemplo, el culto a los santos y a la Virgen, la obediencia a la jerarquía. Entonces Martín Lutero hace una reforma, protesta y funda su nueva iglesia, y luego vendrán otras personas inspirados por Martín Lutero, y por eso han nacido tantas iglesias basadas en el catolicismo, que luego se fueron desprendiendo porque no estuvieron de acuerdo con los dogmas, con algunos dogmas católicos, y así sucesivamente. Por eso Martín Lutero es como por decirlo así, el padre de todas las iglesias cristianas. Nacido en 1483 y muerto en 1546. Otro punto de los cambios de la religión que es importante es la protesta contra la autoridad del Papa. Los concilios y la Inquisición tuvo repercusiones políticas tales como las guerras de religión y los levantamientos de los campesinos. Desconocieron la autoridad del Papa y de la Iglesia Católica, que eran muy poderosos en la Edad Media. El impulso de la traducción de la Biblia y de los servicios religiosos a las lenguas de cada región, pues la Biblia solamente estaba en un idioma,
latín, y se leía en ese idioma, y las personas que no entendían ese idioma pues no podrían saber qué decía la Biblia, simplemente el sacerdote les interpretaba y la gente pues creía en la palabra del sacerdote. Entonces la reforma protestante ayudó a que se tradujera la Biblia para que las personas directamente la leyeran. Se acentuó también, otro cambio de la religión, se acentuó poderosamente la justificación por la fe y la gracia de Dios y no por las acciones buenas. Eso es muy protestante, muy cristiano evangélico, que, que se justifica es por la fe y la gracia de Dios y no por ser buena persona. Es decir, que no, lo más importante no es tanto hacer buenos actos, sino ya estar en la gracia de Dios. Aunque hay unas iglesias que difieren eso. Otro punto es las nuevas teorías de Estado. El renacimiento de los estudios platónicos, el renacimiento es volver a los griegos, de los estudios platónicos y aristotélicos, ha tenido fuertes repercusiones en la teoría política. El diálogo, la República de Platón, sirvió de modelo para las utopías políticas del Renacimiento. Entonces llegamos al final en esta breve exposición sobre la filosofía medieval y la filosofía renacentista. Gracias.